Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y como siempre analizamos todo lo que pasa en el tablero geopolítico, pendientes de Donald Trump, de Elon Musk, de esta oficina de eficiencia que pone en jaque al establishment de Estados Unidos, pendientes también de cómo quieren ir desmantelando al ejército, sobre todo a los generales Walker. Enseguida les contamos esto, miramos también a la advertencia precisamente de Rusia a Estados Unidos después de que hayan abierto una base de misiles en Polonia cerca de la frontera de Rusia, es decir, muy cerquita del enclave de Kaliningrado. Enseguida miramos esto, lo analizamos y también nos fijamos en el conflicto en Oriente Medio con Irán, que va a aplazar el ataque, al menos hasta que hable con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y con un Zelensky que, según apunta The Economist, podría enfrentar elecciones el próximo año. Se habla de que hay dos fechas, la primera el 20 de enero, donde podría tener lugar el primer alto el fuego, y el próximo 25 de mayo, la fecha que Ucrania, que muchos diputados ucranianos esperan como las nuevas elecciones en su país. Enseguida analizamos todas estas cuestiones con los mejores expertos, pero antes miramos a las últimas horas, y es que vamos a contarles una noticia, una última hora sobre el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pone en jaque a Starmer, echa un pulso a Reino Unido. El futuro de las Islas Chagos y una base aérea secreta entre Reino Unido y los Estados Unidos será un punto de conflicto entre Donald Trump y Keir Starmer, mientras el presidente electo busca vetar el controvertido acuerdo firmado por el primer ministro y respaldado por Joe Biden. Es lo que informan medios británicos como The Independent o The Telegraph. Entienden que el equipo de transición de Trump ha solicitado asesoramiento legal al Pentágono sobre el acuerdo que entregó las Islas Chagos, que están bajo control británico, a Mauricio. Fuentes del gobierno de Estados Unidos dicen que Trump está buscando vetar este acuerdo, que entrará en vigor después de su toma de posesión en enero, por temores de seguridad global. El anuncio se produce después de que The Independent revelara cómo los aliados de Nigel Farage habían presionado al equipo de Trump para que investigara las consecuencias de este acuerdo sobre la isla de Chagos antes de las elecciones de Estados Unidos la semana pasada. Starmer acordó entregar las Islas Chagos a Mauricio. Dos de los protagonistas del día, sin duda, son Donald Trump y Elon Musk, que más allá de esta oficina que les estamos contando, esta oficina de eficiencia, están también impulsando el precio de un activo del que se oye hablar mucho en las últimas horas y en los últimos días. Miramos a Bitcoin, y es que está rompiendo de nuevo máximos históricos, subiendo más del 3% en estos momentos. Venimos toda la semana contando cómo superaba los 80.000, 85.000, rompía los 90.000 hace escasos minutos, ahora lo ven, 91.247 dólares. Los activos digitales, como saben, han ido en aumento desde que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, saliera victorioso en la contienda con Kamala Harris. Trump ha estado adoptando a las criptomonedas y, de hecho, ha prometido convertir a Estados Unidos en la capital de las criptomonedas del planeta. Un Trump que ha nombrado a Elon Musk en las últimas horas como el presidente de la Oficina de Eficiencia Gubernamental, intentando recortar puestos, intentando también recortar el gasto de la administración de Estados Unidos. Esta oficina, que además se va a llamar Doge, como una de las criptomonedas más conocidas, una de las meme coins más conocidas, están disparando de nuevo el precio de Bitcoin por encima de los 91.000 dólares, nuevo máximo histórico, 100% de subida en lo que llevamos de año para Bitcoin. Pendientes de Bitcoin, del impacto de Trump y de Elon Musk, ya no solo en el mercado cripto, ya no solo en los mercados tradicionales, sino también en la geopolítica global. Miramos a Rusia, y es que sus autoridades han alertado hoy de que la apertura de una base estadounidense para el despliegue de sistemas de defensa Aegis en territorio polaco tiene como objetivo contener las capacidades militares de Rusia, lo que dará lugar a medidas de represalia por parte de Moscú. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha indicado que los avances en materia de infraestructura militar desplegada en territorio europeo y en zonas cercanas a las fronteras rusas no supone más que un intento de limitar el potencial militar de Rusia. Dice que, por supuesto, esto conduce a la adopción de medidas apropiadas para garantizar la paridad. Ha recordado que incluso bajo la administración de George Bush, Putin se mostró muy activo en las negociaciones en las que expresó su preocupación por los planes de Estados Unidos de crear zonas de posición de defensa antimisiles en Europa. En este sentido, acusa a Estados Unidos de mentir cuando dijo que todos estos planes militares estaban en realidad dirigidos a la amenaza de Irán. Dice que todos estos planes se elaboraron para contener militarmente el potencial de Rusia.
También miramos a Zelensky, que se enfrentará a una lucha de poder en 2025. Las elecciones presidenciales en Ucrania podrían celebrarse en mayo. Mientras la moral de Ucrania decae, se habla de cambios en la cúpula. Ahora todo el mundo habla de Donald Trump y de la espera. Hablan de si la nueva administración llevará la situación o cambiará la situación en Ucrania o en Rusia, si se podría imponer un alto el fuego o se habrá elecciones. Según The Economist, en este momento los políticos de Kiev tienen dos fechas en la boca: el 20 de enero de 2025, es decir, cuando tenga lugar la investidura de Donald Trump, y el primer momento para cualquier posible alto el fuego y levantamiento de la ley marcial, y también el 25 de mayo, es la fecha más temprana de las elecciones que se ha discutido. La administración presidencial niega que se esté preparando para las elecciones. Sin embargo, la mayoría de las fuentes siguen siendo escépticas, pero parece que los preparativos han comenzado. Se están movilizando sedes electorales regionales y se está empezando a trabajar en las listas de los candidatos. Si las elecciones se celebraran mañana, Zelensky lo tendría muy difícil para repetir la victoria que cosechó, que logró en 2019. Pendientes de Zelensky, del conflicto en Ucrania, también de la llegada de Donald Trump y de esta base militar abierta en la frontera con Rusia, abierta en Polonia. Vamos a analizar estas cuestiones, como siempre, de la mano de los mejores expertos. Tenemos a Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEO. ¿Qué tal? Muy buenas, Luis. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal? Muy bien, encantados de tenerte por aquí. Tenemos también a Paco Arnau, analista internacional de redes y medios. ¿Qué tal? Muy buenas, Paco. Buenas tardes. Hola, Sergio. Buenas tardes. Encantado de tenerte por aquí. Por último, Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. ¿Qué tal? Juan Antonio, muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues con todos pendientes de Estados Unidos, enseguida analizamos el futuro de Zelensky, miramos también a esta base militar de Estados Unidos en Polonia, pero si os parece, Juan Antonio, empiezo contigo. Miramos a lo que pasa en Estados Unidos con Donald Trump, que está perfilando su administración 2.0 y con un nombre que sobresale por encima de los demás. Un Elon Musk que apunta de alguna forma a retar al establishment de Estados Unidos. Eso sí, también vemos que Trump se está rodeando de muchos halcones. Quiero saber qué opinas de estos primeros nombramientos y qué esperas también de su nueva administración. Bueno, hay que hablar primero de los nombramientos reales, porque aquí se ha hablado de supuestos nombramientos que luego no se ve que no han ocurrido, ¿no? Y además tenían muy mal aspecto esos presuntos nuevos nombramientos que la prensa occidental habitual, es decir, la que lanza bulos cada momento, pues nos habían dicho. Por ejemplo, al cretino de Marco Rubio, ¿no? Es decir, esperemos que al final esas cosas no se cumplan. Efectivamente, ¿podemos decir que son halcones los que está nombrando hasta ahora Trump? En cierto sentido sí, pero también es verdad que son escogidos por su lealtad a Trump. Hay que recordar que en la primera presidencia de Donald Trump hay colaboradores que no le dudaron nada, porque es que fueron zancadillas tras zancadillas y traiciones tras traiciones. Entre otros, el propio Mike Pompeo, que ahora incluso pretendía entrar en la administración Trump, ¿no? O Nikki Haley, que la ha traicionado durante toda su presidencia y luego durante toda la época de Biden. Entonces yo creo que tanto John Ratcliffe o Mike Waltz, que va a ser el asesor de seguridad nacional, como Peter Hegseth, que va a ser también el secretario de Defensa. Es decir, son halcones, algunos de ellos son además veteranos de guerra y condecorados. En ese sentido, ¿se puede hablar de halcones? Bueno, pues sí. No menos halcones que algunos de los neocons que ha mantenido Biden durante todos estos años, o los que ya tuvo Obama, o los que tuvo ya el propio Trump en su presidencia. Habría que recordarse el militarote aquel que le llamaban perro loco, ¿no? Es decir, James Mattis y otros así. Es decir, que, bueno, son halcones en el sentido de que parecen ser personas duras, pero yo creo que lo que son es fundamentalmente leales. Luego está el tema de Elon Musk y Ramaswamy. El caso de Elon Musk yo interpreto que está ahí, primero porque Trump le debe un gran favor al haber puesto la red social X un poco a trabajar en su candidatura, dado que el resto le censuraban. Y claro, aquí hay un tema de liquidar cuentas pendientes. Las tiene Max, es decir, porque intentaron fastidiarle en la compra de Twitter. Le intentaron fastidiar poniéndole muchas trabas cuando sus fábricas estaban en California. Le han intentado fastidiar, incluso le han amenazado hasta de censurar X en la Unión Europea. Entonces yo creo que hay un tema de venganza, es decir, ahora se van a enterar, ¿no? Es decir, y yo creo que va a ir a intentar hacer una auditoría
a todo el establishment norteamericano, a toda la administración y por extensión al establishment de las grandes corporaciones que chupan el dinero de los ciudadanos norteamericanos, para intentar al menos con la excusa de rebajar los gastos innecesarios, digamos, devolver algunos hachazos que le han pegado a él, ¿no? Yo creo que va por aquí. ¿Esto qué significa en cuanto a cómo se va a mover la próxima administración Trump? Hombre, nos queda por ver todavía muchos nombramientos, ¿no? Es decir, para dirimir por dónde puede ir. Pero, bueno, hay que partir de un hecho. Trump no es un antisistema. Trump es una anomalía, pero no es un antisistema. Luego, por tanto, habrá una serie de temas a los que él es sensible, como todo el tema de la ideología woke y todo el asunto de cómo se ha portado la administración demócrata durante estos años, el tema económico, el tema de reindustrializar Estados Unidos. Yo creo que eso sí va a sufrir un importante impulso. Ya otras cuestiones de política internacional habrá que ver porque son temas mucho más delicados y donde yo no sé si realmente Trump es capaz de ver un poco en profundidad, porque ya cometió muchos errores en su primera presidencia y no estamos exentos de peligro de que los vuelva a cometer ahora. Yo creo que habrá que ir esperando hasta este 20 de enero, en lo cual sí puede decir una cosa. Igual que el Washington Post lanzó el otro día un bulo, otro más, sobre una llamada de Trump a Putin, nada de esto ha sucedido. Es decir, y nada de esto va a suceder, entre otras cosas, porque nadie va a hablar de nada mientras no se produzca la juramentación del siguiente presidente de los Estados Unidos, que es Donald Trump. Es decir, hasta el 20 de enero no va a haber nada. Absolutamente nada. Y menos cuando Rusia tiene la iniciativa estratégica en todo el frente y menos cuando efectivamente, digamos, tiene una posición ahora de mucho más fuerza que cuando se comenzó la operación militar en febrero del 22. Decir que, y esto tocará con un tema que hablaremos luego, es decir, que Rusia, para alcanzar sus objetivos, tiene que negociar no simplemente la cuestión de qué ocurre en Ucrania, sino todo un tratado de seguridad colectiva a nivel europeo. Lo ha repetido Putin en la última conferencia, el último discurso que ha dado en la conferencia de Valdai, la 17ª conferencia de Valdai, y esto lo viene repitiendo desde antes del comienzo de la operación militar. Así que, bueno, de momento pues seguimos con incógnitas. Yo creo que no hay que lanzar muchas campanas al vuelo, es decir, todo esto es muy complicado para una administración nueva que llega y que además llega con un Trump que tiene muchas prevenciones respecto a los colaboradores que ha tenido en otras ocasiones y habrá que esperar. Habrá que esperar a ver qué hace un Donald Trump, que por cierto está hablando en los últimos minutos. Enseguida miramos esta señal. Se espera, como saben, que se reúna con Joe Biden a eso de las 5 de la tarde hora española, muy pendientes de esa señal. Paco, te quiero preguntar por estos primeros nombramientos, estos supuestos halcones y también, bueno, pues la llegada y con mucha fuerza de Elon Musk. Bueno, como ha dicho Aguilar, efectivamente habrá que esperar a que se confirmen efectivamente los nombramientos, ¿no? Porque hay muchas especulaciones por parte de los medios de comunicación estadounidenses y ya sabemos de qué pie cojean los medios de comunicación estadounidenses, ¿no? Recordemos, lo dije el otro día, que 9 de cada 10 medios habían vaticinado una victoria de Kamala Harris, ¿no? Entonces, bueno, esto no quiere decir que se equivocaran. Yo creo que disponían de sondeos suficientemente fiables como para saber que el resultado no estaba ni siquiera apretado. Es decir, que había una clara ventaja por parte del adversario de Kamala Harris, ¿no? Entonces, con este tipo de especulaciones de los medios hay que ser fríos, ¿no? Y meter en el frigorífico, o diría que en el congelador, las especulaciones que se van haciendo, ¿no? En cuanto al asunto de los halcones, ¿no? Yo creo que los halcones o los neocon reales en estos últimos años ha sido lo que llamaríamos el partido de la guerra. Y el partido de la guerra no era otro que el Partido Demócrata y el principal lobby económico y poder fáctico que estaba detrás del Partido Demócrata y que llevó a la administración Biden-Harris a la Casa Blanca, que era el lobby armamentístico, ¿no? Y esos eran los verdaderos halcones, ¿no? Y claro, son los que han perdido las elecciones. Empezando por... Claro, estas no se han citado, ¿no? Pero claro, si Mike Pompeo son halcones, Nikki Haley efectivamente lo son, no parece que vayan a tener
un papel fundamental o en la próxima administración de Trump por su trayectoria anterior, sobre todo en el caso de Pompeo. Pero claro, Hillary Clinton, ¿qué era? Y Nancy Pelosi, ¿qué era? Yo creo que eran los verdaderos halcones de la administración estadounidense, ¿no? Todo ello unido también, claro, a los mayores halcones de todos, ¿no? Que eran el complejo militar industrial que conformaban el Pentágono y los fabricantes de armas, ¿no? Que han hecho su agosto con la guerra de Ucrania. Y están haciendo su agosto también con la agresión de Israel a Palestina, a Gaza y a todo Oriente Medio, ¿no? A Siria, Líbano, etcétera. Y bueno, estaban tan entrelazados que hasta se confundían, ¿no? Recordemos que el secretario de Defensa saliente de la administración Biden era un alto ejecutivo, ¿no? De una de las grandes empresas armamentísticas, creo que es Raytheon. Bueno, en cuanto a Max, efectivamente se habla, en algunos medios se ha hablado de incompatibilidades, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente puede incurrir en incompatibilidades para ocupar un alto cargo en la Casa Blanca, en el nuevo gobierno estadounidense, relacionado con la competitividad de las empresas, puesto que estamos hablando de un gran empresario, ¿no? Con intereses evidentes, ¿no? En el sector automovilístico y en el sector de Internet, por ejemplo, ¿no? Y espacial. Se puede incurrir en incompatibilidades, efectivamente, ¿no? Pero bueno, yo sería prudente, ¿no? Vamos a esperar a la toma de posesión y vamos a ver efectivamente cuáles son los nombramientos. Y luego, claro, hay otros que han perdido las elecciones en Estados Unidos también, ¿no? No solo los halcones o neocon de los últimos años, ¿no? Del Partido Demócrata y el complejo militar industrial, sino también la mayoría de los gobiernos europeos. Y además también el gobierno ucraniano. Ya hablaremos más adelante de Ucrania y de esa supuesta convocatoria de supuestas elecciones, pero efectivamente Zelensky ha perdido también las elecciones, ¿no? Él hubiera apostado porque la actual administración estadounidense continuara al frente, porque bueno, la política que ha seguido ha sido lineal, ¿no? Inundar de miles de millones a los jerarcas del régimen de Kiev y seguir armando al régimen ucraniano, ¿no? Todo ya a costa de que continuara la picadora de carne a toda velocidad, ¿no? Con todos pendientes de Ucrania, enseguida hablamos sobre estas supuestas elecciones de las que hablaba The Economist. Vamos a conectar rápidamente con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Como decíamos, espera que en los próximos minutos se reúna con Joe Biden, pero ha aterrizado en Hyatt Agency y ha hecho sus primeras declaraciones después del discurso de la victoria. Escuchamos ya a Donald Trump. Bueno, pues enseguida escuchamos a Donald Trump. Estamos teniendo problemillas para mostrarles este momento. Luis, te quiero preguntar a ti por esta cuestión. Enseguida miramos sus primeras declaraciones, pero antes quiero saber cómo valoras estos primeros movimientos, estos primeros nombramientos y sobre todo la entrada de Elon Musk en la administración. Bueno, yo coincido con Juan Antonio en que Donald Trump no es un antisistema, es alguien que tiene una visión particular. También hay que tener en cuenta que él no es un político del establishment estadounidense, él viene del mundo empresarial y por tanto también tiene una manera diferente propia de esa mentalidad empresarial de cómo se deben de hacer las cosas y va a aprovechar ese background para, por ejemplo, ir racionalizando la administración, pero también coincido con mis compañeros en que va a aprovechar para cobrarse alguna venganza. Y dentro de aquellos sobre los cuales pesa esa venganza, pues también se encuentra Zelensky, por mucho que le pese al líder ucraniano. Hay muchos en Estados Unidos. Donald Trump, el Donald Trump que va a tomar posesión el 20 de enero no es el Donald Trump que dejó el poder ese mismo día 4 años atrás. Es un Donald Trump que tiene el Partido Republicano bajo su control, es el líder indiscutible, incluso más allá de 2029, cuando él tenga que dejar el poder por aquello de que no podrá optar a una tercera presidencia, seguirá el trumpismo, habrá que ver con qué caras, pero el trumpismo seguirá. Además, tiene la mayoría del Congreso a su disposición, tanto el Senado como la Cámara de Representantes.
Por tanto, cualquier nombramiento que haga, y esto es importante recordarlo también, todo nombramiento que el presidente haga debe aprobarlo el Senado. Si el Senado está controlado por el partido del presidente o por diputados afines al presidente, puesto que la disciplina de voto tampoco es tan férrea como lo es en Europa, pues está claro que tiene todavía más margen de maniobra para elegir a aquellos en los que confiar. Insisto en esto, aquellos en los que confiar. Está seleccionando personas fieles. Donald Trump tampoco es una persona olvidadiza con aquellos que se la juegan. Sí ha contado con Elon Musk, aparte de que pueda tener un background, algo que aportar en la tarea que le va a asignar de racionalizar la administración, que yo creo que siempre pues es un ejercicio que podemos hacer, ¿no? Ver de qué manera podemos gastar el dinero público de manera más eficiente sin que eso repercuta en los servicios que se prestan, ¿no? Pero Elon Musk puso todo su sistema informativo a través de las redes sociales de X a disposición de Donald Trump. Incluso un detalle, cambió el corazón de los likes por la urna de votar, ¿no? Por tanto, Donald Trump se va a rodear de fieles. Si cuenta con alguien que pueda haber discrepado con él, yo creo que bueno, vamos a intentar incluir a alguno de estos por aquello de dar una imagen también de pluralidad. Yo creo que se cuidará muy mucho de a quién elegir en estos casos, pero es posible que incluso cuente con gente que no está implicada a día de hoy en política. Recordemos el primer secretario de Estado que nombra, que no venía de la diplomacia durante su primera administración. Bueno, elige a una persona que él considera que puede llevar a cabo una misión, pero que viene del ámbito empresarial. Por tanto, tampoco hay que descartar eso, que fiche a gente que está a día de hoy o que ha estado tradicionalmente fuera del establishment. Y conectando un poco con esta venganza que yo decía, también puede incluirse aquí algún líder europeo, algún diputado, senador, pues podemos encontrar varios nombres, algunos todavía perduran. Acordémonos de Liz Cheney, la hija del expresidente Cheney, que bueno, pues republicana, pero muy discordante con el mensaje de Donald Trump y que acabó defenestrada, acabó incluso fuera del legislativo estadounidense. Dentro de esto incluimos a Zelensky, pero no porque Donald Trump sea antibelicista. Bueno, en parte podemos afirmar que sí, porque su primer mandato estuvo ahí, el balance está, no inició ninguna guerra. En esto también coincido con lo que decían mis compañeros, pero hay que recordar cuando Donald Trump pierde las elecciones, ese contexto tan truculento en el que se decía, de manera muy aséptica, que Hunter Biden tenía negocios en Ucrania y Zelensky, bueno, pues no colaboró, o Donald Trump puede entender que no colaboró tanto como él esperaba y por tanto ahora devolvérsela. Luis, muy rápido, enseguida seguimos analizando lo que sucede con Ucrania, pero como decía, tenemos ya al presidente electo de Estados Unidos, un Donald Trump que está a punto de reunirse con los líderes republicanos, los líderes de la Cámara de Representantes, y hace sus primeras declaraciones después del discurso de la victoria, después de derrotar a Kamala Harris. Escuchamos ya a Donald Trump. So you know we had like historic kind of numbers, especially for the president, but we won't get into that. But the House did very well, and I think we're responsible for 31, helping you with 31, meaning we could have lost by quite a bit, and we ended up, I guess you'll be 5 up. Are you looking at 5 or 4? 5 or 4, right? Doesn't matter. We get used to 1 for a little while. When you can get used to 1, you can get used to anything. So I just want to thank everybody. You've been incredible. We worked with a lot of you to get you in, and you helped me, and you helped me too. And my numbers were, so they say, the 129 years, the most important election in 129 years. That's pretty good. I said, who is the 129 years? What was that, Doc Ronnie? Who was 129 years ago? I'd never looked because it started at being 100, and then they upped it to that, but it's a great compliment. We won the majority by 7.1 million. We won, which is great, because Republicans aren't supposed to be winning the majority, Marjorie. You know that, right? And we won that, and we won it every way, all 7 swing states by a lot. And then Michigan was great, couldn't be better, I'll tell you. Michigan was great, and we had a couple of people, almost New Jersey is right, just a few points.
it's got them very worried because they say, well, next time if we go up even a fraction of what we went up, you're going to win New York, you're going to win New Jersey, you're going to win places that weren't winnable. California, too. I think without one... Bueno, pues ayer escuchábamos a Donald Trump, al presidente electo de Estados Unidos, sacando pecho, dice que es bueno ganar, está presumiendo de cómo han conseguido la mayoría en el Senado, en el Congreso y cómo han ganado en los 7 estados indecisos. Decía, ganamos en Nueva York, ganamos también en California. Donald Trump, como ven, con las primeras declaraciones en esta cumbre de los líderes, representantes de la mayoría en el Senado. Enseguida vamos a presenciar en los próximos minutos la primera reunión entre Joe Biden y Donald Trump después de la victoria del candidato republicano. Como saben, en 2020 no hubo esta reunión, no hubo una transición tan pacífica como ahora. Trump no se reunió con, hasta ahora, presidente de Estados Unidos, no se reunió con Joe Biden, que por cierto está hablando en estos momentos. Escuchamos al presidente de Estados Unidos, escuchamos a Joe Biden. It's who she is, and I mean that, like many of you teachers. It's just built in her DNA. She was surprised when we got elected vice president, and she said she wanted to keep teaching. I said, of course. She looked at me like, really, you're going to do that? And we did it. But the point is that this is a passion. It's a passion for Jill, and the way I look at it is a simple proposition. How can we be the greatest nation in the world and not have the best education system in the world? I mean it. Think about it. It's pretty straightforward. So I'm honored to host this White House Classroom of Career Summit. Look, 15 years ago, when Jill hosted the first one during our vice presidency, to state the obvious, as I said, what Jill for Jill, being an educator is just what she is, period. And I believe the work she's done to connect students in good paying jobs will prove one of the most important efforts of our presidency, and I mean it. Look, that's why we're all here today. And I want to thank Congressman Norcross in New Jersey. I keep reminding my Jersey guys, we do really well in Jersey. Jill's a Jersey girl, born and raised. And I tell them, though, there was actually a case a long time ago. Delaware is the second smallest state in the nation, but we own the Delaware River up to the high water mark in New Jersey. The Supreme Court decision, for real. So I just want you to know, that's why we're so close. Just step off. Anyway. You're a good man, pal. You really are. And the members of my cabinet are here. Thank you, thank you, thank you, thank you. And leaders of business, education, unions, philanthropy, nonprofits, and more, you know, for being here and for your leadership. And I mean it sincerely. You know, when we came to office, the pandemic was raging, the economy was reeling. And from day one, I was determined not only to vaccinate the nation, deliver immediate economic relief for the folks who need it the most, but I also determined to transform the way our economy works for everyone. To write a new economic playbook, and I mean this sincerely, a new economic playbook, build the economy from the middle out and the bottom up, not from the top down. My dad used to have an expression. He said, you know, Joey, when you talk about trickle-down economics, not a whole hell of a lot trickles down on our kitchen table. Well, when we do that, the poor have a ladder up, and the middle class do well, and the wealthy still be able to do very well. And we all do well. It's a playbook based on a value set that my dad taught me. He used to say, and I mean it sincerely, Joey, your job's about a lot more than a paycheck. It's about your dignity. It's about your place in the community. It's about being able to look your kid in the eye and say, honey, it's going to be okay, and mean it, and mean it. It matters. Not everyone has felt the progress because it takes time. We've emerged from a crisis. We have the strongest economy in the world, much more to do. Working families and the middle class are the center of a strong, equitable, and sustainable recovery. And the big reason why is that I call the Investing in American agenda. You know, it's a page from our economic playbook that invests in all of America and all Americans, creating pathways for millions of good-paying jobs being created in our economy. You know, the key pieces of the Investing in America include historic laws that I've signed.
historic investments in modernizing our roads and bridges, our ports. Pendientes, como ven, de Estados Unidos y de las declaraciones del actual presidente, de Joe Biden. Como decimos, espera en los próximos minutos su esperada reunión con Donald Trump. Vamos a seguir analizando precisamente lo que sucede en Estados Unidos, lo que sucede en torno a Rusia, en torno al conflicto en Ucrania. Juan Antonio, si te parece, empezamos contigo. Te quiero preguntar por esta base de misiles que Estados Unidos ha abierto en Polonia y, sobre todo, cómo afecta esto a Rusia. Hemos visto ya declaraciones de Peskov, habla de medidas adecuadas, de medidas proporcionales y, sobre todo, pues habla de una nueva escalada en este conflicto. ¿Qué supone esta nueva base abierta por A ver, realmente esta base está descontada, ¿eh? Esta es una de las bases del sistema antimisiles que ya se empezó a diseñar hace más de 20 años. De hecho, ya se advirtió, el presidente Putin ya advirtió en la Conferencia de Seguridad de Múnich del año 2007 su oposición a este tipo de instalaciones. Teóricamente son unas bases antimisiles, pero que iban a interceptar los misiles que lanzara Irán. O sea, tamaña superchería, evidentemente, no se la creyó nadie, ni en el Kremlin ni en ningún otro sitio que tuviera un mínimo de conocimiento al respecto, ¿no? Es decir, estos son, entre otras cosas, por una razón muy sencilla, porque en este sistema Aegis tú puedes plantar sistemas para interceptar misiles balísticos, pero también puedes instalar misiles balísticos con cabeza nuclear y utilizarlos para obtener una ventaja estratégica al colocarlos prácticamente en las fronteras de Rusia. Esto para Rusia es inaceptable porque, lógicamente, pone en peligro su seguridad nacional. Y esto lo sabe Estados Unidos no de ahora. Lo sabe, como digo, desde hace ya casi 20 años. Con lo cual, mantener este tipo de política de ir acercando y colocando bases con sistemas de armas estratégicos en las fronteras de Rusia es simplemente mantener, no ir a una escalada mayor, no, es mantener la escalada y, por lo tanto, es mantener el discurso del Kremlin que no hay seguridad para Rusia en estos momentos mientras la OTAN no retorne a su frontera del 97 y se negocie un tratado de seguridad colectiva para Europa, que es lo que va buscando siempre cuando se ha hablado del tema de negociaciones de paz, que es que todo el mundo se centra en dónde se va a poner una zona desmilitarizada en Ucrania y si se va a reconocer unos territorios. Si es que esa no es la cuestión. Si la cuestión geopolítica por la cual surge el conflicto es de mucho mayor calado. Es un tema de seguridad europea, en el cual estaba establecido con las actas de Helsinki del año 73 y del año 91 y se ha roto. ¿Por qué? Porque la OTAN es una organización empeñada en buscar la guerra. Y entonces, bueno, pues aquel principio de la indivisibilidad de la seguridad nacional, pues lo ha conculcado la OTAN permanentemente. Fundamentalmente desde que cayó el muro de Berlín. Entonces, claro, estos no son buenos síntomas para la hora de buscar una paz y, sobre todo, una seguridad para toda Europa. Y, desde luego, esto no ayuda tampoco para nada a una posible negociación a futuro para acabar con la cuestión ucraniana. Sí, yo creo que esto, evidentemente, estamos todavía en la administración Biden, evidentemente estamos todavía con los viejos planes de la OTAN y Trump aquí todavía no ha dicho nada, ¿no? Habrá que esperar, como en esto también, habrá que esperar a que la nueva administración tome posesión para ver si esto cambia o no. Pero ya digo que este es un punto sensible para Rusia por el cual no va a ceder. Pues pendientes de Rusia, pendientes de esta base, como decimos, que se ha inaugurado hoy en Polonia, precisamente un poco en la línea de lo que estaba comentando Juan Antonio, es lo que te quería trasladar, Paco. Estamos hablando de negociaciones, pero claro, pues con este tipo de movimientos no parece desde luego lo más adecuado, no parece fácil negociar así. Sí, es una incógnita cuál va a ser exactamente la política exterior de la nueva administración de Estados Unidos, de Trump, pero lo que sí es evidente es que lo que ha hecho ya en estos últimos años la administración saliente, la administración Biden, ¿no? Y lo que han hecho es ni más ni menos que saltarse una detrás de otra todas las líneas rojas imaginables, ¿no? Y esto viene también de muy atrás, no solo de esta administración, ¿no? Cuando la Unión Soviética decidió retirar las tropas de Alemania del Este, había un compromiso de que al mismo tiempo la OTAN no iba a ampliarse hacia el este, no iba a avanzar hacia las fronteras de Rusia. Pues bien, incumplieron todo ese tipo de compromisos a cambio de que Rusia, la heredera política y militar de la Unión Soviética,
fuera perdiendo una posición tras otra, ¿no? Provocaron la guerra de Yugoslavia, provocaron la guerra de Ucrania en 2014 tras un golpe de ultraderecha con la administración Obama-Biden de vicepresidente y, bueno, han hecho saltar ya toda la estructura de seguridad europea de la que se hablaba antes, ¿no, Aguilar? Es decir, la arquitectura europea incluía, entre otras cosas, el estatus de neutralidad de dos países como Suecia y Finlandia, y eso también ha saltado por los aires con el ingreso en la OTAN de Suecia y Finlandia. Hablamos del despliegue de bases de misiles en Polonia, cerca de la frontera rusa, en este caso en Prusia Oriental, en Kaliningrado. Pero es que además el ingreso de Finlandia en la OTAN implica que se van a instalar, va a haber instalaciones de la OTAN a unos kilómetros del Oblast de Leningrado, donde está la segunda ciudad de Rusia, San Petersburgo, ¿no? Imaginémonos por un momento que en la frontera entre México y California y Estados Unidos, Rusia desplegara bases o instalaciones de misiles a unos kilómetros de Los Ángeles. Pues estamos en el mismo caso, ¿no? Es decir, lo que ha habido hasta ahora es la OTAN y Estados Unidos cruzando una detrás de otra todas las líneas rojas, hasta que Rusia dijo basta y decidió intervenir en la guerra de Ucrania iniciada en 2014, como he dicho antes, ¿no? Y la posición de Rusia a partir de ahora va a ser muy cauta, es decir, ya les han engañado varias veces o les han pretendido engañar también con los acuerdos de Minsk, ¿no? En relación con Ucrania. Entonces no se van a sentar a negociar sino sobre la base de garantías de seguridad, de una arquitectura de seguridad en el conjunto de Europa. Rusia es un país europeo, no lo olvidemos, y también garantías en el caso de Ucrania, porque cuando se habla de desnazificar Ucrania como uno de los objetivos principales por parte de Rusia en su intervención, no es solamente una cuestión ideológica, es que no van a permitir que haya ahí un país hostil en sus fronteras y que la OTAN se despliegue también en ese territorio, ¿no? Al margen de otra serie de consideraciones ideológicas evidentes e históricas, ¿no? Puesto que Rusia, la Unión Soviética, los pueblos de la Unión Soviética perdieron 25 millones de ciudadanos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, bueno, toda esta serie de cuestiones van a ser abordadas. Yo no hablaría todavía de negociaciones, pero yo creo, sí, confío que sí va a empezar a haber pasos hacia un diálogo entre las dos superpotencias, cosa que hasta ahora no había ocurrido, ¿no? Un diálogo sobre temas de Europa, un diálogo sobre temas económicos, etcétera, ¿no? Y bueno, eso ya sería un tremendo avance, aunque no se llegaran a acuerdos, ¿no? El simple hecho de que hubiera un diálogo entre las dos superpotencias nucleares, porque hasta ahora no ha habido absolutamente ningún diálogo, todo lo contrario. Los últimos años de administración estadounidense han significado una provocación tras otra hacia Rusia, ¿no? Y hacia China, por otra parte. Y han provocado, por otra parte, también un declive económico de Europa con esas políticas. Han fracasado absolutamente, ¿no? Aparte también en el terreno estratégico en la guerra de Ucrania, ¿no? Que la están perdiendo. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre, efectivamente. Pero yo creo que es muy difícil que las cosas se empeoren. Bueno, pues desde luego parece complicado que Trump lo haga peor que Joe Biden, por lo menos que la relación entre Rusia y Estados Unidos se tense aún más. Pero, Luis, te quiero preguntar lo mismo, si esta base puede ser un primer paso en falso, si puede ser una primera toma de contacto negativa, aunque es cierto, como nos decía antes Juan Antonio, que ya se descontaba, ¿no? No se le puede echar la culpa a Trump, para entendernos. No, claro, aquí hay que conectar un poco con lo que decía antes. Donald Trump no comenzó ninguna guerra durante su primera administración, cosa que cambió durante la administración actual, la administración Biden. Por tanto, es de esperar que Donald Trump ponga un poco freno a esta situación. Yo, hombre, echar o culpar en exclusiva a la Unión Europea, a Estados Unidos, pues, hombre, quizá también hay que ir al otro lado del frente y mirar más allá, porque, bueno, Rusia también tiene sus cosas, ha incumplido los acuerdos que firmó y que se comprometió a respetar la integridad soberana de Ucrania siempre y cuando los armas nucleares pasaran de Ucrania no a Rusia.
Pero bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta de cara a esta negociación que vamos a intentar ir adivinando cómo se puede producir. Más allá del conflicto territorial, hay que ver las cláusulas, la letra pequeña de ese contrato de paz que se pueda firmar o que se pueda establecer en Ucrania. Hablamos antes de que Zelensky está ya pensando, le está rodando por la cabeza la idea de convocar elecciones. Bueno, debería de haberse producido a lo largo de este año, hace ya casi unos 6 meses, por tanto, Zelensky está en esta situación muy prorrogado, ¿no? Si hubiera ganado Kamala Harris, hubiera habido también esa convocatoria o esa tentativa de convocar elecciones, podemos dejar ahí la pregunta. Yo creo que lo hubiera podido retrasar un poco más, precisamente el hecho de que haya ganado Donald Trump y estas vendetas de las que hablamos también antes, puede llevarle a replantearse esa posición. Igual también acaba saliendo un outsider de la política, auspiciado por la nueva administración Trump, no más acorde a las políticas estadounidenses, pero sí con una visión un poco más comedida de la que puede tener Zelensky, ¿no? Esas son cuestiones que siempre van a estar ahí, un poco pensando mal y igual acertamos, pero esta posibilidad, y me refiero, insisto, a la letra pequeña, porque de nada sirve debatir la cuestión territorial, de hasta dónde tenemos que poner la frontera entre la Unión Europea, o mejor dicho, entre Ucrania y Rusia, más allá de Crimea, el Donbass. Bueno, eso habrá que también ponerlo sobre la mesa, habrá que ver qué posición adopta la nueva administración Trump respecto a la integridad territorial de Ucrania, aunque los planteamientos en diplomacia han sido un poco revolucionarios también durante la primera administración. Recordemos ese cambio de postura respecto al Sáhara con Marruecos, pero hay que ir más allá, hay que debatir o sobre todo plantear qué será de Ucrania. No solo qué Ucrania, sino qué será del futuro de Ucrania. Vamos a imponer, por ejemplo, eso que se le impuso a Finlandia durante la Guerra Fría, que era el modelo de lo que se habla es el modelo finlandés, la finlandización de Ucrania, que supone que a un país soberano le recortamos la soberanía precisamente por intereses que le son ajenos al propio país. Desde fuera se cercena esa soberanía precisamente para contentar tanto a un lado como a otro y evitar que pueda entrar en la OTAN, que pueda entrar en la Unión Europea, aunque la población de este Estado sea mayoritariamente o llegar a votar en un referéndum que quiere unirse a la OTAN, a la Unión Europea o a cualquier otra organización internacional. Bueno, pues eso conviene clarificarlo. Si el país, recordemos que son países soberanos, igual que lo es Bielorrusia, y Bielorrusia ha decidido firmar acuerdos de cooperación muy estrecha, tanto política como económica, con Rusia, y no nos alarmamos, pues si Ucrania decide hacer lo mismo con el bando occidental, ¿qué problema hay? Siempre y cuando sea una decisión soberana adoptada por los mecanismos que la Constitución o las leyes del país establecen, pues no debería de haber ningún problema. Es decir, ¿qué va a pasar también con esa zona? Ya no quién se la va a quedar, si Rusia o Ucrania, sino qué rol va a jugar Europa y qué rol quiere jugar Europa. El conflicto en Ucrania, lo han dicho mis compañeros, está afectando de manera importante a la Unión Europea, pero aquí la Unión Europea también tiene que empezar a andar sola, y sobre todo ante una posible administración que recorte o que dé un toque de atención, mejor dicho, a los países europeos precisamente por su contribución en la OTAN, y a lo mejor tenemos que ir pensando en nuevos mecanismos de colaboración estratégica en materia de defensa paneuropeos. No digo romper lazos con la OTAN, pero sí tener un plan B en caso de que eso se produzca. Y hay muchas cuestiones en relación al estatus de Ucrania, al rol que Europa debe y puede jugar, pero insisto, como decían también mis compañeros, hasta el 20 de enero vamos a estar un poco en un limbo, en una nebulosa, porque hasta que no entre el presidente en funciones, yo creo que Donald Trump va a evitar hacer un posicionamiento claro, precisamente aunque solo sea por una cuestión de estrategia, y lo hemos visto. Esta mañana yo leía que Joe Biden ha tomado una decisión
en materia climática, que va a ser muy difícil que Donald Trump la revierta. Entonces, para evitar también darle esa baza a la administración saliente, que hasta el minuto antes, o hasta el segundo antes de que la nueva administración entre en funciones, sigue estando plenamente vigente. No se aplica ese modelo que tenemos en España, por ejemplo, de gobierno en funciones. En Estados Unidos eso no existe. Biden seguirá siendo presidente hasta el segundo antes de dejar el poder. Por tanto, podría tomar alguna medida que luego encorsetara un poco el margen de maniobra de Donald Trump, y eso creo que también es algo que se va a intentar evitar por parte de la oficina del presidente electo. Precisamente, hablando del presidente electo, hablando de Donald Trump, tenemos que contarles una última hora. Veían precisamente sus declaraciones hace escasos minutos, cuando se espera que se reúna precisamente con Joe Biden. Ojo, porque Donald Trump acaba de decir, literalmente acaba de abrir la puerta a un tercer mandato. Ha sugerido este miércoles que podría estar abierto a un tercer mandato que rompa la Constitución. Es el comentario que ha hecho a los republicanos de la Cámara de Representantes antes del inicio de su segundo mandato. Dice literalmente, sospecho que no volveré a postularme, a menos que digan es bueno, tenemos que pensar en otra cosa. Al parecer es lo que ha dicho en tono de broma, medio en serio, provocando a su audiencia en un hotel del centro de Washington, provocando algunas risas entre sus partidarios. Me imagino que entre los demócratas mucha gracia no habrá hecho. Esta declaración, dicen algunos, es una mezcla de humor y un poco de su clásica arrogancia. Básicamente está diciendo que solo podría presentarse si el Partido Republicano insiste en que su desempeño fue demasiado bueno. Dice que es una forma de provocar al tiempo que deja abiertas sus acciones futuras y pone en manos de los miembros del Partido Republicano la responsabilidad de querer que vuelva. Hay varios periodistas que dicen que, medio en broma, medio en serio, el propio Trump ha bromeado sobre la capacidad para volver a presentarse a las elecciones. Decía que sospechaba que no iba a volver a presentarse a menos que le dijeran lo contrario, según apuntan varias fuentes hablando sobre esta cuestión. Vemos también esta noticia ya publicada en varios medios, por ejemplo, Insider Paper, en Barrons. Como decimos, Trump abre la puerta a un tercer mandato. Es la noticia en estos momentos, cuando va a hablar en los próximos minutos con Joe Biden, mientras nosotros vamos a hablar rápidamente de otro presidente, un Zelensky que, lejos de un tercer mandato, está pues prácticamente en sus últimas horas, en sus últimos días. Juan Antonio, te quiero preguntar por la noticia de The Economist, que habla del 25 de mayo como fecha de las elecciones y que dice, bueno, pues que básicamente le está moviendo la silla a Zelensky, que la llegada de Donald Trump ha sido la peor noticia, ¿no?, para el presidente ucraniano. Era de esperar. Lo comento ahora, pero no me resisto a decir un comentario a lo que dice Luis, porque Luis, como es de Relaciones Internacionales, pues él aplica muy bien su libro y hace bien, ¿no? Pero es que la geopolítica es otra cosa. ¿Cómo que Finlandia no ha podido hacer lo que quería? Finlandia firmó Helsinki. Finlandia firmó un tratado de neutralidad con la Unión Soviética en los años 40, a finales de los años 40. Es decir, el memorándum de Budapest, que afecta precisamente a Ucrania, también un tema de neutralidad. No voy a extenderme aquí para no ocupar todo el tiempo, ¿no? Pero os recomiendo leerlo. Y, por supuesto, el Pacto de Varsovia nunca ha ido avanzando desde México a la frontera de los Estados Unidos. No es que Rusia tenga sus cosas, no. Aquí las cosas que se ven muy claramente es la de una organización imperialista como es la OTAN. Y ya se sabe, ¿eh? La fase superior del imperialismo es el crimen, siempre. Entonces, bueno. Ahora pasemos a Zelensky. Lo de Zelensky, a ver, yo sinceramente, este señor, ¿cómo va a convocar elecciones? Primero, ya es ilegítimo. Segundo, ¿cómo va a convocar elecciones? ¿Va a volver a legalizar los 14 partidos que ha prohibido, entre ellos el Partido Comunista de Ucrania? ¿Va a volver a reabrir los medios de comunicación que ha cerrado, que eran todos de la oposición? ¿Va a poner en libertad a líderes de la oposición que hay encarcelados o que están en el exilio? Pero este señor, ¿cómo va a convocar elecciones? Este señor tiene que irse cuanto antes, pero sobre todo por el bien de los ucranianos. Tiene que irse. Por lo menos irse. Debería acabar en la cárcel, pero por lo menos irse. Yo, sinceramente, creo que no hay tal elección por su parte de organizar unas elecciones. Creo que simplemente han puesto una fecha de caducidad. Y posiblemente sea un mensaje indirecto o por vía de terceros que la propia Trump o su entorno le haya mandado ya a Zelensky. Porque no es que Zelensky colaborara poco con Donald Trump, no. Es que no colaboró nada. Es más, obstruyó la investigación de los negocios sucios de la familia Biden en Ucrania. Eso es lo que hizo Zelensky.
sea, es porque todo lo que toca Zelensky se acaba convirtiendo en mugre, en corrupción y en muerte. Entonces, ya está bien, es decir, no podemos darle a este señor ninguna credibilidad de que va a organizar elecciones. Él no es nadie para organizar elecciones ya. Él es simplemente un dictadorzuelo de medio pelo, puesto ahí como un títere, precisamente por los mismos imperialistas que de los que hablábamos antes. La fase superior del imperialismo, el crimen. Pues esto es, el crimen organizado. Bueno, pues todos pendientes de Zelensky, de esta fecha, el 25 de mayo. Paco, quiero saber qué opinas tú de estas informaciones. Sí, sobre esas informaciones y sobre lo que se ha dicho, ¿no? En general. Ucrania no es un país soberano que pueda decidir entrar en la OTAN o en la Unión Europea o no sé qué. El régimen ucraniano es un régimen ilegítimo surgido de un golpe de Estado que derrocó al gobierno legítimo de Ucrania, el llamado Euromaidán en 2014, y que decidió iniciar una guerra contra su propio pueblo, porque esta guerra de Ucrania empieza en 2014-2015, cuando el régimen de Kiev decide bombardear el Donbass, ¿no? Los oblasts de Lugansk y de Donetsk. Y aún siguen, por cierto. Y sus principales objetivos eran objetivos civiles, ¿no? Hablaban incluso, ¿no?, de que sus hijos vivirán en sótanos, ¿no?, mientras los nuestros van a la escuela, etcétera, etcétera. Sí. Es un régimen, además, que tras ese golpe de ultraderecha de 2014 y el inicio de esta guerra, ha aprobado leyes racistas. Me río yo de la inmersión lingüística, ¿no? Es que está prohibido hablar ruso bajo multa y encarcelamiento ya en Ucrania, ¿no? Y han aprobado una serie de leyes en contra de una gran parte del propio país, ¿no?, que tenía una población y tiene una población rusófona, ¿no?, en las zonas del sur y del este, ¿no?, empezando por Kharkov, por ejemplo, que es la segunda ciudad de Ucrania, y continuando por los oblasts del sur de Ucrania, todos rusófonos y además históricamente rusos, porque no olvidemos que eso no era Ucrania, ni nunca lo fue. En todo caso fue el Imperio Otomano y fue Rusia quien conquistó esas tierras y fundó esas ciudades, ¿no? Odessa, por ejemplo, ¿no? Es una ciudad fundada por el príncipe Potemkin, ¿no? Y todo ese entorno, ¿no? Y por otra parte, claro, me hace mucha gracia que se hable de convocar elecciones en Ucrania. ¿Qué elecciones? Esto es como si decimos que Franco convoca elecciones para dar una salida al régimen. Pero vamos a ver, el régimen ucraniano es un régimen que ha ilegalizado a la mayoría de los partidos de la oposición. Aguilar ha citado el Partido Comunista, pero no, desde la derecha moderada hasta los comunistas, pasando por los socialdemócratas. Recordemos que esta misma semana el Partido Socialista Ucraniano, miembro de la Internacional Socialista, que preside el señor Sánchez, por todos conocido, ha enviado una carta a Sánchez diciéndole que tienen que reaccionar ya ante lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Y ese partido está ilegalizado también, no se puede presentar a las elecciones. ¿En qué condiciones se van a hacer unas elecciones? Se pueden hacer unas elecciones con ese régimen, convocadas por un régimen ilegítimo de nacimiento y además convocada por un régimen que ha ilegalizado a todos los partidos, prácticamente todos los partidos de la oposición. Unas elecciones que sí, las perdería Zelensky, pero en las que se disputaría el poder la derecha y la extrema derecha, la ultraderecha y la extrema derecha, mejor dicho. Eso no son unas elecciones legítimas, ni democráticas, ni nada que se le parezca, ¿no? Y entonces, bueno, no va a haber salida ni solución al conflicto ucraniano mientras quienes mandan realmente en Ucrania, que son Estados Unidos y la OTAN, se sienten a dialogar y a negociar con Rusia. Bueno, pues muy rápido, Luis, quiero saber también tu opinión sobre estas informaciones y el hecho de que Zelensky pueda tener una fecha para las elecciones. Ya veremos si luego se cumple o no. Sí, bueno, si me dejas también un minutito de esto que me refería a la finlandización, tratado fino-soviético del 48, derogado en el 92, y luego por eso Finlandia ha podido hacer ciertas cosas como incorporarse a la Unión Europea en el 95. Coincido en parte, ¿no? Es difícil poner en marcha un proceso electoral ahora mismo en Ucrania. Es una situación bastante compleja la que tiene Zelensky. Quizá en parte esa falta de legitimidad que podemos achacarle y que incluso de cara a una negociación
pues quien se siente en esa mesa en el otro lado pues podría achacarle. Recordar que según la Constitución ucraniana habría tenido que dejar el poder en mayo del 24, marzo del 24, posteriormente hubiera tenido que tomar posesión el presidente de la Rada Suprema 2 meses y convocatoria de elecciones sí o sí, o sea que vamos a también poner eso sobre la mesa, vamos a ser lo más ecuánimes posibles, porque el régimen de Zelensky ahora sí que podemos calificarlo como de menos democrático que al momento de su origen. Yo creo que negar la legitimidad popular de Zelensky o de Poroshenko es un error, ¿no? Porque fueron elegidos en un proceso electoral. Un golpe de Estado es el que se produjo en otros momentos, y sobre la lengua, bueno, pues Bielorrusia también está impidiendo que gente de su propio país, su propia nacionalidad, y esto lo sé de primera mano, pues puede incluso recibir educación en bielorruso, ¿no? Que es la lengua nacional. Respecto, sí, Lukashenko. Se estudia en las escuelas, o sea, desde la guardería y desde... No, yo te digo de primera mano, en Bielorrusia hay poblaciones que tienen limitación de estudiar en bielorruso. Volviendo al tema de Ucrania... lo que tenemos encima de la mesa en los próximos 6 meses hasta esas elecciones, veremos, yo no voy a avanzar porque no tengo una bola de cristal tampoco, veremos a ver en qué condiciones se produce ese proceso. Si ese proceso se produce sin garantías, pues yo no tendré ningún reparo en calificar al régimen de Zelensky como régimen de Zelensky, pero a día de hoy yo no voy a negar la legitimidad, al menos en origen, del gobierno de Ucrania, porque fueron unas elecciones quizá más limpias de lo que se producen. Tiene prohibido 14 partidos de la oposición, Luis. ¿Cómo hay una selección con 14 con los partidos de la oposición prohibidos? Vamos a ver, Juan Antonio, te estoy diciendo que yo no me voy a adelantar. Si están prohibidos... No, Luis, que esto es hoy. Hoy están prohibidos. Vale, las elecciones se van a desarrollar, según han dicho, en mayo del 25. No vamos a adelantarnos. A día de hoy están prohibidos. Vamos a ver qué condiciones le puede imponer la administración Trump a Zelensky, porque lo mismo estamos avanzando demasiado y las elecciones se producen dentro de la normalidad mayor posible, dentro de toda esta anormalidad que es... tu teoría, entonces que Estados Unidos convocará las elecciones en Ucrania. Luis, Paco, Juan Antonio, pendientes todos de Zelensky, como vemos que sigue levantando todo tipo de discrepancia. Muchísimas gracias a los tres por estar por aquí. Placer, muchas gracias. Gracias a vosotros. Muy buen día. Todos mirando a Zelensky. ¿Qué pasará con las elecciones? ¿Qué pasará con Donald Trump? Enseguida seguimos informándoles. Enseguida continuamos Rolling Stocks. Enseguida la mano de Arma Navarro. Seguimos en Negocios Televisión.